La Santa Capilla de París fue construida como relicario para cuidar las reliquias de la Pasión, especialmente la corona de espinas, y al mismo tiempo cumplía la función de capilla del Palacio Real. Fue construida en 1241, cuando el movimiento arquitectónico predominante era el gótico. Lo que buscaba este movimiento era darle una magnitud muy grande a las construcciones, específicamente a las iglesias, para que las personas se sintieran cohibidas por algo superior a ellas. Era una forma de mostrarle a la sociedad que su valor no era mucho comparado con el de Dios y los reyes. La construcción está hecha en 2 pisos. La planta baja se diseñó para las personas del pueblo. Esta área es mucho más sólida. Tiene pequeñas ventanas que le dan el aspecto de una cripta y tiene 2 filas de columnas que sirven como soporte para la planta alta. En el piso superior se encuentran 670 metros cuadrados de vitrales que filtran la luz en tonalidades de azul, rojo y violeta. Da la sensación de ser un joyero de luz que brinda el cuidado que necesitan las reliquias sagradas al tiempo que les da cierto misticismo. La capilla superior, también conocida como la Capilla del Rey, era privada de la familia real y su séquito. A ella se accedía en su origen solamente a través de galerías superiores desde el Palacio Real, aunque en la actualidad se puede acceder desde la capilla inferior por medio de una estrecha escalera. Para sostener la gran obra, que casi no cuenta con paredes sólidas, el arquitecto, que se cree ser Pierre de Montreuil, no recurrió a arcos arbotantes tan típicos de la arquitectura gótica, sino que utilizó contrafuertes que funcionan como columnas sólidas que refuerzan la estructura. Por fuera, estas columnas se mezclan con los armazones metálicos que atraviesan la estructura y coinciden con la distribución de las vidrieras. Por dentro, las columnas están decoradas de 2 colores. Las columnas azules con flores de lis son símbolo de la realeza francesa, y las columnas rojas con castillos de oro son símbolos de Castilla, ya que el rey de Francia, Luis IX, era hijo de Blanca de Castilla. Hay un arco sobre el cual recae todo el sistema constructivo, el arco apuntado, que conduce el peso de manera vertical, lo que permite evitarse los muros sólidos y permite las vidrieras coloreadas que dejan que la luz entre y dé la sensación de ser un espacio cercano al cielo y a Dios. Los diseños de las vidrieras están relacionados con Cristo y su pasión, así como con la monarquía francesa. Las 1103 escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, plasmadas en 15 vidrieras de 15 metros de altura, cuentan la historia del mundo hasta la llegada de las reliquias a París. En ellas se narra una visión de la historia humana según la Biblia, desde la creación del mundo hasta la vida de Jesús en un conjunto que ocupa más de 600 metros cuadrados. El rosetón occidental representa el Apocalipsis y el juicio final, siendo una de las más bellas muestras de arte vitral de finales del siglo XV. Posee una delicada armonía cromática entre azules pálidos, blancos y amarillos muy luminosos y partes de rojos muy vivos. Existen también esculturas situadas sobre las molduras, que ocupan el espacio entre la zona inferior y el comienzo de las ventanas ojivales. La historia de la capilla se remonta a 1241, cuando llevaron de Siria y Constantinopla una parte de la corona de espinas que portó Jesucristo en su pasión, un trozo de madera de la cruz, la punta de hierro de la lanza que traspasó el costado de Jesucristo y la esponja impregnada en vinagre que le acercaron a Jesús en la cruz cuando tuvo sed. Estas reliquias fueron adquiridas por el rey Luis IX. Se cuenta que él mismo fue quien entró a París descalzo, con tales reliquias, y ordenó la construcción de una capilla digna de ellas. Luis IX pretendía, con este gesto adquisitivo, elevar al reino de Francia al máximo esplendor religioso. Pretendía además que al rey de Francia se le conociera como la luz que había de guiar al mundo cristiano. Quería elevarse al líder religioso y político del cristianismo occidental. La construcción de la capilla tuvo un tiempo récord para la época de 6 años, acabando en 1248. El breve plazo en el que se hizo la construcción nos permite hacernos una idea de la importancia que esta obra tenía para el monarca francés. El proyecto empezó porque en 1237 Luis IX recibió una carta del emperador latino de Constantinopla, en el que mostraba su escasez económica y le ofrecía la corona de espinas de Cristo para recuperarse. Luis IX quería reforzar la corona frente al poder de la nobleza y del pueblo. En el contexto religioso que se vivía, los reyes podían obtener más autoridad proclamándose el elegido de Dios, por lo que construir una capilla, que también funciona como palacio real, daba la impresión de ser la casa de Dios y del rey, como si ambos fueran uno mismo. Les recuerda a los nobles y al pueblo que el rey también es el jefe espiritual de sus súbditos. Era tanta la devoción del rey por el cristianismo que seguían ocurriendo las cruzadas, donde muchos militares y nobles morían en el viaje y la guerra.
Así sucedió después de la Tercera Cruzada, donde Felipe II de Francia, el antecesor de Luis IX, y Ricardo I de Inglaterra salieron con los varones de las familias y cayeron en manos de los musulmanes y contrajeron la enfermedad de alopecia. Regresaron debilitados y con el permiso del Papa para detener las cruzadas. Los nobles, enojados y descontentos con la muerte de tantos miembros de su familia, se empezaron a rebelar en contra de la monarquía, por lo que Luis IX tuvo que reforzar el poder que tiene cuando subió como rey a Francia. También fue un desafío hacia el poder eclesiástico, ya que la monarquía mostró su autonomía con el respecto del obispo parisino, que ni siquiera fue invitado a la ceremonia de consagración del templo. Como todas las obras en ese tiempo, el objetivo de Luis IX era mostrar su poder y hacerse más importante que las clases nobles y eclesiásticas que querían más poder. Las cruzadas, aunque afectaban a las clases bajas de la sociedad, enriquecían tremendamente a la monarquía y las clases altas, ya que robaban el dinero que se encontraban e importaban productos que no existían en Francia. La construcción de esta capilla es también una demostración de riqueza y poder. Es la manera en la que la monarquía mostraba quién estaba al mando y que las cruzadas sí estaban ayudando a su país y a la religión, o por lo menos así lo pensaban en ese momento. Todo se trataba de un movimiento de poder, en el que se reafirma la monarquía como un todo. Utilizando el poder que les otorga la religión, Luis IX aprovecha para incorporar su palacio real en la capilla, donde se dice que pasaba la mayoría del tiempo y se enojaba si tenía que ir a otro lado. Era tanto el uso que se le daba a estos métodos para imponer su poder que toda la arquitectura gótica está basada en hacer sentir a las personas inferiores a lo celestial. Por eso las columnas son largas y los arcos son estrechos, para dar la sensación de que somos miniatura, y esa es la casa de Dios, por lo que Dios debe ser grande y poderoso. Era una manera de meterle miedo a la población y respeto por la autoridad, que en este caso es la monarquía refugiada en esta religión. Esta arquitectura la han utilizado distintas personas en el poder a través del tiempo. Lo podemos ver con las pirámides, que también fueron construcciones de poder. Se hacían para mostrarle a la servidumbre quién estaba a cargo, ya que eran símbolos de grandeza y de lujo. En la arquitectura rusa también lo podemos ver con las iglesias y los palacios de los zares. Eran extravagantes y contaban con vitrales al igual que la Santa Capilla, lo que simboliza el esplendor, Dios y la religión. Por lo mismo podemos ver que esta no fue la primera de su época, ni la primera en ser una construcción que simbolice poder. Más tarde quisieron copiar esta idea en Caracas, donde la Basílica Menor Santa Capilla de Caracas tiene un estilo neogótico del finales del siglo XIX. La causa de la construcción de esta capilla fue debido a que el dictador Antonio Guzmán Blanco pretendía hacer de Caracas otro París, mostrándole a la gente quién tenía el poder. La Sainte-Chapelle sufrió las vicisitudes del tiempo y los vaivenes de la historia. Fue afectada por dos incendios, en 1630 y en 1776. Los vitrales de la capilla baja fueron destruidos luego de una crecida del Sena en 1690. Luego de la Revolución, fue despojada de sus tesoros. Algunas estatuas fueron desfiguradas. El mobiliario de la capilla alta desapareció y el relicario fue retirado para su fundición. La corona de espinas fue salvada y enviada finalmente a Notre Dame, perdiendo así su función original. En 1803, la Sainte-Chapelle fue convertida en lugar de archivo. Pero más tarde, el edificio fue clasificado como Monumento Histórico Nacional en 1862.